la conmutación por circuitos. Economía y calidad. Por motivos económicos y de calidad de transmisión, se somete muy frecuentemente a la señal analógica proporcionada por el abonado a un proceso de modulación. Esto hace que las redes de conexión deban poder conmutar señales moduladas de cualquier tipo. En la práctica, existen redes de conexión que conmutan señales moduladas según la técnica MIC, modulación de impulsos codificados. Es una técnica digital que hace que la red de conexión sea capaz de conmutarlas. Esto conforma una red de conexión digital que usa DDM. Esta red surge como una aplicación de el multiplex por división de tiempo MDT o TDM a las redes de conexión. El PSM o MIC. Si vemos la figura, vamos a encontrar un esquema de cómo se realiza esta operación en la red digital. Se hace por la modulación por impulsos codificados, o MIC, o PSM en inglés, Pulse Code Modulation, y es el procedimiento más adecuado en telefonía para convertir una señal analógica en digital y viceversa. Analógica en digital y digital en analógica. Esta conversión se basa en tres operaciones fundamentales, que son el muestreo, la cuantificación y la codificación. Estos son los elementos del PSM. Tenemos la señal, pasa por un sistema de filtrado, un muestreo, la cuantificación, la codificación en el transmisor. Vamos al medio con una señal totalmente digital codificada, y en el receptor vamos a tener las operaciones de codificación, de filtrado y la señal de salida. ¿Qué concepto tiene el muestreo? Es el proceso mediante el cual se transforma una señal analógica en una serie de impulsos de distinta amplitud que se llaman muestras. ¿Cuál será la mínima cantidad de muestras de un ciclo completo? De acuerdo con la teoría de la información, si queremos enviar una señal de una frecuencia f de un punto a otro, no es necesario transmitir la señal completa, sino que es suficiente transmitir trozos de la señal tomadas por menos una velocidad del doble de la frecuencia máxima de la central. Esto es lo que se conoce con el nombre del teorema de muestreo de Naismith. Aquí lo tenemos a Henry Naismith, que murió en 1976, y lo que dice el teorema de Naismith es que la frecuencia del muestreo tiene que ser igual a 2 veces la máxima frecuencia de la señal analógica. Entonces vamos a muestrear en el pico superior, en el pico inferior como mínimo, para tener un muestreo adecuado. También tenemos que considerar el filtrado. Para esto se debe decidir el ancho de banda que se desea transmitir, pues se sabe que cualquier medio de transmisión tiene una capacidad finita, la cual hay que aprovechar adecuadamente. Tratándose de la voz humana y de acuerdo a experimentos prácticos, se sabe que la gran mayoría de la información útil se concentra en la banda de frecuencias que va de 300 a 3400 kHz. De tal suerte que con las transmisiones de alta banda se garantiza un efecto agradable al oído y suficiente para identificar a la persona que habla. Para esto se hacen estas curvas donde se ven cuáles son los rangos de frecuencia que más se usan, y vemos que a 3600, 3400
kHz tenemos ya pocas frecuencias útiles. Así, por ejemplo, para transmitir una señal de 4 kHz es suficiente con tomar muestras a una velocidad de 8 kHz o más elevadas. En estas condiciones, en intervalo distante, se puede reconstruir la señal original a partir de sus muestras. Entonces, si nosotros tomamos una señal de máxima frecuencia de 4 kHz, tomamos a una velocidad de 8 kHz o más, vamos a tener una reconstrucción adecuada. Para que el muestreo sea eficiente, se requiere que la señal analógica se encuentre limitada en amplitud y en frecuencia, a fin de evitar un fenómeno que se llama aliasing o superposición de espectros. Además, el ancho del pulso de muestreo debe ser pequeño para evitar la distorsión de amplitud que se debe al decaimiento del nivel de armónicas, es decir, la disminución de armónicas. Para ello se implementa a la entrada un filtro pasabanda, dado que la señal analógica de entrada ocupa un ancho de banda de 20 a 2000 kHz. Antes de ser retransmitido su espectro, es reducido por el filtro pasabanda al rango de 0 a 4 kHz para contener las señales de voz entre 0,3 y 3,4 kHz. Por ejemplo, calcule cuál será la frecuencia de muestreo ideal para un canal telefónico y cuánto será el tiempo ideal de muestreo para este canal telefónico. En la práctica se toma una frecuencia de muestreo de 8000 Hz, es decir, 8000 muestras por segundo, con una separación de muestras consecutivas de la misma señal de 125 microsegundos, que es el periodo de muestreo. Es decir, el tiempo ideal para un muestreo va a ser de 125 microsegundos. Vamos a tener un muestreo real y un muestreo ideal. La rapidez o la frecuencia con que se toman las muestras se llama frecuencia de muestreo, pudiéndose expresar en número de muestras por segundo o en hertz. El muestreo ideal no es físicamente realizable. En la práctica, una muestra es una medida del valor instantáneo de la señal, pero si se la toma durante un determinado tiempo, es muy corto comparado con el tiempo entre dos muestras consecutivas, a este tipo de muestreo se le llama muestreo real. Como podemos apreciar, el tiempo de la muestra no es cero, eso sería el muestreo ideal. Hay un tiempo de muestreo que nos da el tiempo ideal, el tiempo real. Es decir, el tiempo de la muestra no es cero, por lo tanto vamos a tener un muestreo de tipo real. Después del muestreo, la señal obtenida es un tren de input, cada uno de los cuales tiene una amplitud igual al valor que tenía la señal en ese instante en que se muestreó. En el caso del muestreo real, la muestra no se toma en un instante, sino durante un cierto tiempo. Visto esto, podemos considerar al muestreo como un proceso que se llama modulación en amplitud de un tren de impulsos. Por eso, a la señal muestreada se la llama algunas veces MIA, modulación por impulso de amplitud, o en inglés PAM, Pulse Amplitude Modulation. El muestreo se efectúa siempre a un ritmo uniforme que viene dado por la frecuencia de muestreo, que es la FM, frecuencia de muestreo. La cuantificación es el proceso posterior a la del muestreo. Es un proceso mediante el cual se asignan valores discretos a las amplitudes de las muestras obtenidas en el proceso de muestreo.
Tras la cuantificación, las muestras ya van a ser de tipo digital, ya que solo podrán tener un número finito de valores. La gama de funcionamiento se divide en intervalos iguales y a todas las muestras cuya amplitud cae dentro de un intervalo se les da el mismo valor. A cada intervalo en que se ha dividido la gama de funcionamiento se la llama intervalo de cuantificación. Así pues, lo que se hace en el proceso de cuantificación es asignar a cada muestra el intervalo de cuantificación que le corresponde. Entonces tenemos la gama de funcionamiento, que es el máximo rango, y los intervalos. Y la cuantificación va a ser cuánto va a ser el valor que se le va a asignar a cada valor de señal en un determinado intervalo. Para eso se usa un conversor analógico digital. Vemos acá el caso de un conversor del tipo flash o de un conversor de rampa o de doble rampa. Dentro de lo que llamamos la gama de funcionamiento, cada intervalo de cuantificación está limitado únicamente por dos valores de decisión. Los valores de decisión situados en los extremos de la gama de funcionamiento se llaman valores virtuales de decisión. Este y este, valores virtuales de decisión, y limitan la máxima amplitud de señal que se puede transmitir sin recorte de crestas. Para ser más claro, vemos acá la sinusoide. Vamos a tener el valor virtual de decisión superior y el valor virtual de decisión inferior, divididos en intervalos de cuantificación, y estos valores virtuales están dentro de una gama de funcionamiento. Estos intervalos van a generar los valores de decisión. De acuerdo a la cantidad de intervalos, vamos a tener mayor o menor cantidad de valores de decisión. ¿Qué error produce el proceso de cuantificación y cómo se reduciría? El proceso de cuantificación introduce necesariamente un error, ya que se sustituye la amplitud real de la muestra por un valor aproximado. A este error se le llama error de cuantificación y se produce tanto en la cuantificación como en el proceso inverso, que es la descuantificación. Vemos en este ejemplo una señal analógica. Acá vamos a tener un error notable de cuantificación en donde tomamos aproximadamente esta parte de la cresta negativa, con un error con mucha imprecisión, con alguna imprecisión. Y en este caso tenemos un error muy significativo de cuantización porque directamente no tomamos la cresta negativa y por lo tanto tenemos mucha imprecisión. Eso es el error de cuantización. El error de cuantificación se puede reducir aumentando obviamente el número de intervalos de cuantificación, pero existen algunas limitaciones de tipo práctico que obligan a que el número de intervalos no sobrepase un determinado valor. Estas limitaciones de tipo práctico van a venir, por ejemplo, en el conversor flash que hemos visto más atrás, en donde hay una cantidad de comparadores y esos comparadores son los que van a delimitar los intervalos. Cuantos más comparadores tenemos más intervalos, pero más comparadores implican mayor cantidad de hardware. En el comparador de rampa o doble rampa vamos a tener también limitaciones con respecto a la velocidad. Si bien el comparador flash es instantáneo y el comparador de rampa o doble rampa no es un comparador instantáneo. En este caso podemos tener más cantidad de bits, pero también vamos a demorar más tiempo en la conversión. De allí las limitaciones de tipo práctico. Por ello, el error de cuantificación va a estar dado básicamente por la cantidad de intervalos que tengamos. Cuanto más
intervalos vamos a tener más bits significativos, lo cual nos va a dar una mayor exactitud en la palabra digital. Siempre el error de cuantización va a ser de medio bit para ir al más significativo en ese intervalo o al menos significativo en ese intervalo, pero siempre va a haber dos valores de decisión. En la cuantificación, que se llama lineal, los niveles de decisión obedecen a una variación lineal, es decir, que los intervalos son fijados de manera equidistante. Tenemos a la misma distancia cada uno de los intervalos. Entonces, en este caso, la relación de señal a ruido empeora para los pulsos que corresponden a bajas amplitudes, mejorando a medida que aumenta el nivel. Vemos en este caso que cuando tenemos una señal de muy bajo nivel, el nivel de la cuantización es muy alto y hay un ruido de cuantización muy grande. Por eso el ruido de cuantización es muy grande. Pero si tomamos la señal de mayor amplitud, ya el ruido es poco significativo. Para la mayor amplitud tenemos el mínimo nivel de ruido de cuantización. Entonces, vamos a tener un error que va a depender de las muestras antes de la cuantificación y de las muestras después de la cuantización. Nosotros tenemos acá el caso de una cuantización de tipo uniforme, donde hemos dicho que los intervalos son equidistantes, es decir, una cuantización uniforme. Tenemos acá tomadas muestras y entonces los bits que corresponden a, por ejemplo, un conversor de 4 bits. La cuantificación no uniforme es en la cual se toma un número determinado de intervalos y se distribuyen, pero ya no equidistantes, sino de forma no uniforme, de manera que son más pequeños los intervalos correspondientes a las muestras más pequeñas y son más grandes los intervalos correspondientes a las muestras más grandes. Acá los tenemos equidistantes, pero vemos acá que podemos tener intervalos que no responden a una ley lineal, sino a una ley de tipo logarítmica. Entonces, cuanto más chicos los intervalos, cuanto más bajo el nivel de señal, más chicos los intervalos. Cuanto más alto el nivel de señal, más grande el intervalo. Esto es lo que constituye una cuantificación no uniforme. Hay dos leyes de codificación que las recomienda la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para la señal de frecuencia vocal, y las dos son de segmentos. Estas leyes son la ley A, que es la que utiliza los sistemas MIC europeos, y la ley U, que usa los sistemas MIC de Estados Unidos. Esto es una cuantificación no uniforme. Vemos que tenemos muchos intervalos, pero que cada intervalo tiene un valor diferente al anterior. Son intervalos no uniformes. Cuanto más chica es la señal, menor es el tamaño del intervalo. Acá tenemos entonces la amplitud de la señal de entrada y acá los intervalos de cuantificación. Tenemos el valor virtual de decisión superior, que va a ser hacia este lugar. Vamos a tener 128 posiciones en la salida para el rango positivo y 128 posiciones en la salida para el rango negativo. Los segmentos van a ser desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el segmento 7 se comparte para el rango positivo y para el rango negativo. Entonces el 7 va a ser este y de acá viene el 8, 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Por lo tanto tenemos 13
intervalos de trabajo, aunque en realidad esto es porque hemos tomado el intervalo número 7 a todo el rango que va desde aquí hasta aquí. La gama de funcionamiento entonces está dividida en 256 intervalos. 128 corresponden a muestras positivas y 128 corresponden a muestras negativas. Se agrupan de 16 en 16. 8 segmentos para muestras positivas y 8 segmentos para muestras negativas. Normalmente a los 4 segmentos de la parte central de la gama de funcionamiento se les considera un único segmento, que es el 7, de manera que la ley A se conoce como ley A de 13 segmentos. Elabore un concepto de codificación. La codificación es el proceso mediante el cual se representa una muestra cuantificada mediante una sucesión de unos y ceros, es decir, mediante una secuencia binaria. ¿Cuántos bits entonces serían necesarios para los 256 estados posibles de una cuantización de ley A, es decir, de 256 estados? Bien, harían falta 8 bits. La palabra MIC entonces va a ser una palabra de 8 bits. Estos 8 bits van a estar formados por 3 cuerpos. El primer bit va a ser lo que llamamos el bit de intervalo positivo o negativo. El segundo grupo, formado por 3 bits, nos van a dar cuál es el intervalo, concretamente el número de intervalo. Y realmente la conversión analógica digital va a tener 4 estados posibles y van a estar representados en el grupo B. ¿Cómo se compatibiliza el hecho que se debe hacer una cuantificación uniforme con el hecho que hay una palabra digital que responde a 256 estados? B entonces define la polaridad de la muestra, comprende un solo bit con 2 posibles estados, 1 y 0, y la polaridad de las muestras positivas es un 1 y las negativas un 0. A, el grupo A, comprende 3 bits mediante los cuales se pueden localizar desde el 2 a la 3 igual a 8 segmentos de recta para cada polaridad, es decir, los 16 segmentos que tiene la ley A. Entonces vamos a tener una codificación que va a permitir establecer los 3 bits para el segmento positivo y para el segmento negativo. Acá tenemos un código 111 en donde el primer 1 nos da la polaridad positiva y los otros 3 nos dan el valor del intervalo, que es el intervalo número 16. Si analizamos el segundo, corresponde al intervalo 6 positivo. El intervalo 6 positivo viene a ser el número 12, pero en realidad es el número 15. Recordemos que hay 4 intervalos que se toman como el intervalo 7. Por lo tanto, estos 4 intervalos del intervalo número 7 más el intervalo 6 positivo, o sea el 12, nos lleva a que el valor tenga que ser 1 por el intervalo el lado positivo y la palabra digital 6, que nos va a representar el segmento positivo 2, que corresponde concretamente al segmento 15.
Tenemos acá el proceso completo. Tenemos el reloj, que es el generador de muestras. Vamos a tener la señal analógica. La señal analógica me genera mis muestras PAM, modulación de amplitud por pulso. Las muestras PAM van a ser entonces, una vez que son moduladas, la muestra PAM va a ser cuantificada. Esta cuantificación se va a hacer de forma no uniforme. Tomemos por ejemplo el intervalo de algún segmento. Tenemos el intervalo que está entre el segmento 5 y el segmento 6. Estamos hablando entonces del segmento número 6. Este es el intervalo del segmento 6. Dentro del intervalo del segmento 6 van a caber tanto el valor de pico de esta muestra como el valor de pico de esta muestra, y ambos valores van a caer dentro del segmento 6. Por lo tanto, el conversor analógico digital lo único que va a tener que hacer es darle un valor digital de 4 bits a este segmento, a estos dos valores de los segmentos. De esta forma, la señal codificada va a pertenecer en todos los casos al segmento número 6. El segmento número 6 va a ser 1, 1, 1, 0. Y de allí va a ir codificando 0001, 0010, 0011 y así sucesivamente hasta llegar al siguiente segmento, hasta 111. Entonces nuestra palabra digital va a estar compuesta por estos tres rangos: la polaridad, que está dada por este 1, el segmento, que en este caso vemos que todos los valores van a corresponder al mismo segmento, al segmento número 6, y una codificación de 4 bits, a la cuantización realizada, y que va a pertenecer a solamente un solo segmento. Una vez efectuada la codificación en la palabra MIC obtenida, lo que se hace es invertir los bits pares, es decir, el 2, 4, 6 y 8, con el fin de evitar la existencia de un elevado número de ceros cuando la señal está libre, es decir, sin señal. Veamos un ejemplo. ¿Qué representa esta palabra MIC? 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Esta es la polaridad, este es el segmento y este es el código. Estamos hablando de un segmento que va a ser el 5. Este va a ser el código y vamos a estar con una polaridad negativa. Como dijimos, se invierten y de esta forma esta sería la palabra digital que saldría como MIC. El dispositivo que realiza la operación de cuantificación y de codificación se llama codificador. Va a haber un codificador en el transmisor y un decodificador en el receptor. ¿Cuántos bits se transmiten por segundo en un canal MIC? PCM. Si se muestra la señal a una velocidad de 8000 muestras por segundo, como cada muestra la codificamos con 8 bits, el canal vocal queda transformado en un circuito de 8000 muestras por segundo por 8 bits, es decir, de 64.000
de segundo o 64K por segundo. Entonces, cada canal vocal tiene 64K, que va a ser el canal vocal del mic. Lo siguiente es la multiplexación. Nosotros tenemos que nuestro codificador va a estar con nuestro codificador, nuestro conversor analógico digital va a estar después de un sistema rotatorio que va a hacer una multiplexación por tiempo, es decir, le va a dar un tiempo de conversión a cada canal. Y lo mismo vamos a tener a la salida del decodificador y del conversor digital analógico, un multiplex por división de tiempo que va a asignar a cada canal. Obviamente ambos relojes tienen que estar sincronizados, o sea, la velocidad de giro de ambos tienen que estar sincronizados. La técnica consiste en componer una señal con varios canales de voz combinados en un único medio. En este caso se asigna a cada una de las muestras codificadas un dominio de tiempo que se llama intervalo de tiempo, time slot en inglés, la que se repite secuencialmente cada 125 microsegundos. Es decir, que cada intervalo de tiempo es un canal y es lo que se llama también un slot. Obviamente, en el terminal de recepción las muestras se han de distribuir a sus canales respectivos, por lo que es necesario un perfecto entendimiento entre ambos terminales. Este entendimiento se consigue mediante un proceso de sincronismo o de alineación entre ambos extremos que permite asignar cada muestra a su canal correspondiente. El periodo de tiempo comprendido entre dos muestras consecutivas de un mismo canal se llama tiempo de trama. El periodo de tiempo ocupado por una muestra de canal se llama intervalo de tiempo. Es decir, un intervalo de tiempo va a ser una porción del intervalo de trama. Volvemos a nuestro esquema. ¿Y cuántos intervalos de tiempo hay en este ejemplo? Hay 3 intervalos de tiempo porque hay 3 canales. Los 3 canales conforman una trama. Entonces, cada uno de estos es un intervalo de tiempo. C1, C2 y C3 son intervalos de tiempo. Y el intervalo de trama es cuando se vuelve a repetir el intervalo de tiempo. Es decir, entre que comienza y se vuelve a repetir el intervalo de tiempo, igual del mismo canal tenemos el intervalo de trama. Para el caso de las señales telefónicas de frecuencia vocal, la trama tiene una duración de 125 microsegundos, mientras que la duración de los intervalos de tiempo depende del número de canales que se quieren multiplexar. Nosotros tenemos que hay 2 sistemas, el sistema europeo y el sistema americano. El sistema europeo se llama trama 30+2. El multiplex tiene 30 intervalos de tiempo para canales de voz, a los que se agregan 2 adicionales de ellos para señalización y para alineación. Por eso este sistema se le suele designar con el nombre de mic de 30+2 canales. Como la trama ocupa el intervalo de tiempo comprendido entre 2 muestras consecutivas de un mismo canal, como la frecuencia muestra es de 8000 Hz, la separación entre 2 muestras consecutivas de un mismo canal dijimos que es de 125 microsegundos, que es el tiempo de trama. La estructura de esta trama es la que vemos en la imagen.
es decir, 125 microsegundos es la trama, y tenemos 32 canales, desde el 0 al 31. De esos 32 canales vamos a tener que el canal número 0 se usa para la función de alineación y el canal número 16 para la función de señalización. Por lo tanto, ¿cuánto durará un intervalo? ¿Y cuál es la duración de un bit? El intervalo va a durar 125 microsegundos dividido los 32 canales, es decir, 3,9 microsegundos. Y si a esto le hacemos la división en 8, porque tenemos 8 bits, dividiremos 3,9 microsegundos en 8 y nos da 488 nanosegundos. Por lo tanto, habría que calcular la velocidad de transmisión considerando que la velocidad de trama es 8000 tramas por segundo. Hay 32 intervalos, cada intervalo tiene 8 bits y esto nos da 2048 kilobits por segundo. Esto nos da 2048 kilobits por segundo, es decir, lo que llamamos 2 megas. Esto es lo mismo que haber multiplicado el valor de la velocidad en bits de un canal, que es 64K, 64.000 bits por segundo, por los 32 intervalos, y nos da el mismo resultado. Esta trama tiene una denominación, lo que se llama la estructura jerárquica. En la jerarquía se llama la estructura de trama E1, que tiene intervalos de 3,9 microsegundos y una trama completa de 125 microsegundos con 31 canales. La duración de la trama entonces 125, del intervalo es 3,9 microsegundos, un bit es 0,48 microsegundos y estamos a una velocidad de 2048 kilobits por segundo. La velocidad de cada canal es 64 kilobits por segundo. Esta es la trama E1. Para hacer posible el interfuncionamiento de equipos de transmisión diseñados por diferentes fabricantes, se estandarizó un conjunto de recomendaciones de transmisión que se denominan la jerarquía digital presiócrona, PDH. La jerarquía es PDH. A fin de agrupar mayor cantidad de canales mediante el uso de la multiplexación, es que se necesitan velocidades superiores, determinando diferentes órdenes de multiplexación, y estos se dividen en 3 jerarquías. La europea, utilizada también en Latinoamérica, tiene los 32 canales para obtener los 2 megas. Y luego, si se usan 4 canales de 2 megas, que se llaman tributarios, así sucesivamente se obtienen velocidades del doble, del doble del doble y del doble del doble. Es decir, tenemos E0 son justamente cada uno de los canales que los multiplexamos. Estos canales de 64 kilobits más 2 canales de control. Cuando los multiplexamos obtenemos la trama E1 de 2 megas. Si nosotros tomamos 4 tramas E1 de 2 megas cada una, obtenemos la trama E2 de 8 megas. Si tomamos la trama E2 de 8 megas, 4 tramas E2 de 8 megas, obtenemos la trama E3 de 34 megabits por segundo. En este caso vamos a tener que tener una sincronía completa en los multiplexadores. Dos sistemas están sincronizados cuando utilizan la misma referencia de tiempo o reloj.
Los sistemas se llaman casi sincrónicos o plesiócronos. Se refiere a que estos dos sistemas utilizan referencias de tiempo distintas, pero entre ellos se establece un proceso de inicio de comunicación que hace al sistema casi sincrónico. Otra forma de verlo es que tenemos los n canales de 64 bits multiplicados por 4 constituye la trama E2 de 8 megas. Multiplicando por 4 la trama E2 obtenemos la trama E3 de 34 megas, y multiplicando por 4 E3 obtenemos los 140 megabits por segundo, que es la trama E4. Pero, como hemos visto, no solo vamos a tener el sistema europeo. Acá tenemos la E1, la E2, la E3 y la E4. Sino que para Estados Unidos y Canadá y para Japón tenemos otras jerarquías. Partiendo siempre de canales vocales de 64 kilobits por segundo, en vez de tener 30 canales tenemos 24, y vamos a la jerarquía que se llama T1, que también es la J1. Multiplicando por dos canales de tipo T1 tenemos el T1C, que también es el J1C. Multiplicando por dos multiplexaciones tenemos el T2 y el J2, pero el T2 también se obtiene multiplicando por 3 el canal en la jerarquía E1. Del T2 vamos a tener que multiplicamos por 7 y obtenemos el T3, y si multiplicamos por 5 obtenemos la jerarquía J3 japonesa, y si multiplicamos el T3 por 3 volvemos a la E4, que es la más alta, y multiplicando por 3 al J3 llegamos a la J4, que es la más alta dentro del sistema japonés. Es decir, que la mayor velocidad de 140 megabits se produce a través de la multiplexación sucesiva de la trama E1, y siempre originado a través de un canal de 64K. Esto es lo que llamamos PDH, jerarquía digital plesiócrona, PDH, que significa Plesiócronos Digital Hierarchy, porque la referencia de reloj que se utiliza en cada nivel de multiplexación es independiente de los niveles superior e inferior. En cada nivel no existe un único reloj, sino que cada equipo posee un BCXO que se sincroniza con los demás mediante la conformación de un bucle cerrado a través de la transmisión y la recepción. Todo esto está dado dentro de la recomendación G703 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que da las características para E1 y para T1. La velocidad para E1 va a ser de 2048 megabits por segundo más 50 partes por millón, y de 1544 megabits por segundo más 30 partes por millón para T1. El código, la codificación que se va a usar va a ser la HDB3, y para la americana B8ZS. La máscara del pulso va a ser, según la resolución, la G703. La impedancia de los transmisores va a ser de 75 ohm para BNC y para 120 ohm para cuando tenemos conectores banana, y de 100 ohm para la T1. La tensión de pico va a ser de 2,37 voltios para la europea, y para la americana de 3 voltios. Y cuando no hay pulso, o sea el impulso cero, va a ser como máximo, va a tener que tener 0,237 voltios y 0,3 voltios para la americana. El ancho de pulso va a ser de 244 nanosegundos y de 324 nanosegundos para la norma americana.
Este es el esquema de la transmisión múltiplex de tiempo. Tenemos un multiplexor con sus entradas, un demultiplexor y tenemos alguna sincronía entre sus relojes. El reloj que aparece tiene como objeto la sincronización, que en la telefonía se denomina alineación de trama. La misión del terminal receptor no consiste solamente en recibir los bits entrantes en forma correcta, sino asignar a cada bit la posición correcta en un intervalo de tiempo y enviar a cada canal vocal los bits del intervalo de tiempo que le corresponden. Es necesario entonces una sincronización que nos indique el comienzo de cada trama. Por eso es que vamos a tener en cada trama una palabra de alineación de trama. Esta palabra de alineación de trama va a estar como el primer canal vocal. Es decir, en el primer canal vocal vamos a tener los 8 bits de la palabra de alineación de trama. Vamos a tener dos tipos de palabra de alineación de trama. O sea, una palabra con alineación de trama y una palabra sin alineación de trama. Una va a ir a las tramas pares y otra a las tramas impares. Entonces a las tramas impares vamos a tener palabras con alineación. De esta forma vamos a ver que estos bits que componen la alineación de la trama, o sea la palabra de alineación de trama, vamos a tener que S1 está reservado para uso internacional. El bit 2 es el que evita la simulación de la señal de alineación de trama. El bit 3, cuando no tenemos la palabra de alineación de trama, es una alarma, que si todo está normal va a ser 0, y que si esto está en estado 1 es que tuvimos una pérdida de alineación. Estos bits para la no alineación de trama son para uso nacional o de la compañía telefónica, y el bit 5 es una alarma por exceso en la proporción de error. Cuando el terminal receptor recibe la señal de alineación de trama de forma correcta, distribuye la información de cada intervalo de tiempo a su canal respectivo. Pero si la señal de alineación de trama no es correcta, la alineación se considera perdida y desde ese instante se inician las operaciones para recuperar la alineación. La ITU dice: deberá considerarse que la alineación de trama se ha perdido cuando se haya recibido con error 3 o 4 señales consecutivas de alineación de trama. Allí comienza el proceso de recuperación de la alineación, que deberá seguir la siguiente secuencia. Por primera vez, la presencia de la señal de alineación de trama correcta, la ausencia de señal de alineación de trama en la trama siguiente detectada, con el objeto de verificar que el bit 2 del intervalo de tiempo 0 tiene el valor 1. Por eso se lo denomina la palabra de supervisión, que de trama al intervalo 0 de las tramas que nos llevan al alineamiento de trama. Por segunda vez, la presencia de la señal de alineación de trama correcta en la trama siguiente. Vemos que el proceso es: tenemos A0, es el estado de alineación correcta. Pero si tenemos un estado de prealarma, tenemos el bit A1. Se ha recibido la primera señal de alineación incorrecta. Después va a venir A2, que es el estado de prealarma 2, que se ha recibido la segunda señal de alineación incorrecta.
De allí procedemos a hacer la alineación. Entonces tenemos B0. B0 es el estado de pérdida de alineación. Se ha recibido la tercera señal de alineación incorrecta. En este caso ya al bit B0 lo ponemos como alarma. De allí vamos a comenzar el proceso de alineación. En este momento ya estamos diciendo que estamos en proceso de alineación. En este caso, el bit 2 va a estar en 0. ¿Por qué? Porque comenzamos B1, que es un estado previsional de recuperación de alineación. Entonces ya nos va a aparecer la primera señal de alineación correcta. Y luego vamos a venir a B2, en donde el bit 2 ya va a pasar a estar en estado 1. Y entonces el estado provisional de recuperación de alineación. Se comprueba que el bit 2 del intervalo 0 de la siguiente trama es 1. Y entonces volvemos al estado de alineación correcta y ha aparecido entonces la segunda señal de alineación correcta. Este es el proceso normal de alineación de trama. De allí es que se usan palabras de alineación de trama diferentes, tanto para las tramas pares como para las tramas impares. En un caso vamos a registrar el bit 2 para evitar la señal de simulación, y el bit 3, que va a ser el bit A, el que concretamente va a estar indicando de que no tenemos una alineación, o sea que tenemos pérdida de la alineación. La señalización. La señalización, vamos a ver que está compuesta por una serie de componentes de señal que van a servir para intercambiar información entre los diferentes elementos de un sistema telefónico. Entonces, es el lenguaje que las centrales telefónicas utilizan para hablarse entre sí y para hablar con las terminales de los clientes. Se denomina señalización a todo tipo de información necesaria para el establecimiento, control y supervisión de la comunicación. Puede ser de dos tipos: de usuario y señalización entre centrales. Y a su vez, la señalización entre centrales va a poder ser por canal común o por canal asociado. Acá tenemos un esquema de todas las señalizaciones posibles. Tenemos el abonado que llama, el abonado que recibe esa comunicación y todas las centrales que están involucradas en el medio. Todas estas señales van a ser las de abonado, igual que estas van a ser señales de abonado. Mientras que todas las que están entre centrales son las señalizaciones entre centrales. La señalización de usuarios comprende el intercambio de información entre el usuario y la central y el usuario, excluidas propiamente la señal de conversación. ¿Qué señales vamos a tener? La del descolgado, la del tono de marcar y la corriente de llamada. Veamos cómo sería la señalización entre el abonado y una central. Tenemos la señal de descuelgue, cuando se descuelga el teléfono. Le envía a la central un tono con invitación a marcar. Entonces uno marca el número del abonado B y luego vamos a tener que se genera una señal de ring hacia el abonado B y una señal de repique hacia el abonado A. El abonado B contesta, es una señalización del abonado B. Se establece entonces la conversación. Cuando finaliza la conversación tenemos la señal de cuelgue que establece el abonado A hacia la central y la central recibe la señal del abonado B que dice cuelga. El proceso entonces es que se levante el auricular, lo cual significa que se quiere llamar a alguien, damos la señal de descolgado, recibimos un tono de marcación de unos 425 Hz
la central responde con ese tono de marcación, o sea que está lista para recibir dígitos. A marca el número de B, la central analiza los dígitos y chequea que B exista y esté libre, se envía en tono de repique a B y de control de repique a B. Esa señal de repique hace que la tensión sea de 90 voltios con una frecuencia de 20 a 25 Hz. B levanta el auricular y la señal detecta cómo esto, como una respuesta, se produce la llamada entonces, y cuando A y B cuelgan, vamos a tener ya sea liberación hacia adelante o la liberación hacia atrás. La información se transmite sobre la línea del suscriptor, o sea del abonado, que es una línea física de 2 hilos. La central suministra la corriente del circuito de menos 28 voltios a través de una resistencia de 400 ohms. Normalmente, la resistencia de continua en el lazo del suscriptor no debería superar los 1800 ohms. Esta transferencia puede ser de dos formas. Decádica, se hace por medio de pulsos, abriendo y cerrando alternadamente el lazo del suscriptor. Los pulsos son enviados a una frecuencia alrededor de 10 pulsos por segundo, o de tonos de multifrecuencia. Cada dígito corresponde a una combinación de dos frecuencias. En este caso tenemos el disco y en este caso tenemos el teclado. En el caso de los tonos que se llaman DTMF, lo que se hace con dos frecuencias. Por ejemplo, el 1 tendrá la frecuencia 697 y la frecuencia 1209. Son dos tonos. Así se reconoce cada una de estas frecuencias. Los tonos van a variar. Por ejemplo, el tono de marcación es un tono de 425 Hz. Con la misma frecuencia es el tono de repique, pero con espaciados de 1 segundo, luego 5 segundos de espera y 1 segundo. El de ocupado es la misma frecuencia, pero con espaciados de 0,25 segundos. El de congestión va a ser de 0,25 segundos y 0,75 segundos. E informaciones especiales en 1800 Hz, 1400 o 900, separado 1 segundo, a 900, 1400 y 1800 Hz. La intrusión, tonos de 1,5 segundos y 75 milisegundos, todos a 425 Hz. Las centrales también se van a señalizar, por lo tanto vamos a tener señales que no van desde el abonado, sino son entre centrales. En las centrales de conmutación temporales, cuando están conectadas entre sí, se utiliza la llamada señalización de canal común. Esto es porque tenemos la posibilidad de almacenar. Estas son las centrales de tipo exclusivamente temporal. Consiste en un intercambio de flujo de 64K que llevan todo tipo de información entre una central y la otra, excluida la información correspondiente a los mensajes verbales. Si no se usa la señalización esta por canal común, la señalización entre centrales puede a su vez ser de dos tipos: señalización entre registradores y señalización de línea. La señalización entre registradores suele hacerse con señales de multifrecuencia dentro de la banda, que son tratadas por el multiplex MIC como si fueran señales vocales. Básicamente van a ser las señales de registro, es decir, las señales de marcación. La señalización de línea nos da información sobre el estado de los enlaces entre centrales. En el caso particular de las centrales que tienen el sistema MIC30+2, la señalización se va a hacer por lo que se llama señalización por canal asociado, no canal común, sino canal asociado, en la cual la información de señalización correspondiente a un determinado canal telefónico se transmite por ese mismo canal, o si no, por un canal de señalización asignado a ese canal vocal. La señalización por canal asociado se caracteriza entonces
por existir una asignación fija de canal de señalización a cada canal vocal. La señalización entre centrales entonces va a tener algunas características, por ejemplo, la señal de toma, reconocimiento en toma, la marcación, la contestación, la conversación, la desconexión hacia atrás y la desconexión hacia adelante. Esto van a ser las señales de línea y las de registro. Veamos las de línea. La señal de toma causa la ocupación del circuito de habla entrante y hace la conexión con un registro que recibirá la información de los dígitos del número B. Solo se presenta durante el inicio del establecimiento de una llamada. La señal de acuse de llamada se envía para informarle a A que B, es decir, el teléfono de destino, recibió correctamente la llamada. Otra señalización de línea es la señal de respuesta de B. Se envía desde B cuando se responde la llamada. ¿Para qué? Para empezar la tasación de la llamada, recibir la señal de los aparatos, por ejemplo, monederos, o desconectar el equipo de supervisión. También está la señal de liberación hacia atrás. Se presenta, por ejemplo, cuando B cuelga el auricular. Otras de línea son la señal de liberación hacia adelante. Tiene como función principal iniciar los procesos de desconexión de la llamada. También tenemos una señal que se llama de liberación forzada. En sí misma no realiza ningún proceso de conexión de la llamada. Su principal causa es iniciar una supervisión de tiempo para que en caso de que B vuelva a descolgar, se genere una señal de recontestación, lo cual elimina la supervisión. Después tenemos también como señales de línea la de tasación. Su principal función es incrementar el contador de cobro de la llamada del abonado A. La de liberación de guardia, que se envía de un circuito entrante a uno saliente para informar que se ha recibido correctamente la señal de liberación hacia atrás. Y finalmente la señal de bloqueo. Le envía un circuito entrante para impedir que el circuito remoto saliente en la otra central utilice el canal para tráfico saliente. Esta se utiliza para mantenimiento. En el caso del registro, es decir, cuando tenemos que mandar bastante información, hay tres formas para la transferencia de información de dirección entre centrales: la enlace-enlace, la extremo-extremo o la señalización mezclada. Acá tenemos la señalización de enlace-enlace, en donde tenemos una determinación del enrutamiento. Entonces marcamos un número y va ruteando en las distintas centrales. Acá determina el enrutamiento. Acá tenemos la segunda central, la tercera central y la cuarta central, que va directamente al abonado B. De extremo a extremo tenemos que directamente vamos con todo el número separado por centrales. Y finalmente la mixta es donde hacemos una combinación de ambas. En este caso necesitaríamos una central adicional. La señalización entre centrales, cuando se hace por canal común, el flujo es de 64 kbits. Se transmite a 8 bits en cada trama en un intervalo de tiempo 16. El efecto de transmitir 8 bitramas por segundo dará 64 kbits para señalización. Ahora, existe una señalización que se llama estructura multitrama. La estructura multitrama es la que se usa cuando vamos a transmitir por canal asociado. La señalización de cada canal se transmite empleando 4 bits del intervalo de tiempo 16 de la trama. La estructura de multitrama. Si estamos hablando de un canal asociado, quiere decir que dentro de la propia trama, cerca de donde están los canales vocales, vamos a tener que tener alguna trama que mande la señalización de cada uno de los canales. Para esto, lo que se hace es hacer una multitrama, es decir, que no se manda
una sola trama como la que vemos acá, sino 16 tramas sucesivas. Lo que va a suceder es que el canal 16 está dividido en dos partes. Recordemos que tiene 8 bits, por lo tanto 4 bits van a ser para los canales desde el canal 0 hasta el canal número 15, y el otro va a ser desde el canal, la otra señalización va a ser desde el canal 17 hasta el canal 31. Es decir, primero se van a señalizar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 con los primeros 4 bits, y el 17, 18 hasta el 31 con los segundos 4 bits. Veamos un ejemplo. Viene la trama número 0. Esta trama número 0, recordemos que es la trama de alineación. Esta no va a requerir una señalización porque esa primera trama, una multitrama, es la trama de alineación de la multitrama. Después viene la primera trama verdadera. La primera trama verdadera va a ser que el canal número 16 señalice con 4 bits al canal número 1 y con 4 bits al canal número 17. Después viene la trama número 3. El canal 16, en este caso, va a señalizar con los 4 primeros bits al canal número 2 y con los otros 4 bits al canal número 18. Así sucesivamente. En la última trama, la trama número 15, va a señalizar con los primeros 4 bits del canal número 16, es decir, los 4 bits que están en este canal, el número 16, va a señalizar la trama el canal número 15, y con los segundos 4 bits el canal número 31. De esta forma, al pasar todas las tramas de la multitrama, las 16 tramas de la multitrama, vamos a tener señalizado cada uno de los canales. Como está incluida en la multitrama, por eso es que lo llamamos señalización por canal asociado, porque cada trama tiene asociada un canal, un par de canales en este caso. ¿Cuántos canales se pueden señalizar entonces en la señalización por canal asociado, teniendo en cuenta que se usan 4 bits por canal, 2 canales por trama? ¿Cuántas tramas serán necesarias para realizar la señalización de una trama completa? Teniendo en cuenta que hay 30 canales, por lo menos necesitamos 15 tramas completas. De la misma forma que se necesita una señal de alineación de trama para poder enviar la información de un canal vocal al canal correspondiente del extremo opuesto, también se necesita una señal de alineación para poder asignar correctamente las informaciones de señalización a sus canales respectivos. Esto es la alineación multitrama. Esta señal de alineación para la información de señalización se llama la señal de alineación de multitrama. Se inserta en el intervalo de tiempo 16 de una trama adicional. La señal de alineación de multitrama está formada por los bits 000. Por lo tanto, para el funcionamiento correcto de los sistemas MIC con una señalización por canal asociado, es necesario 16 tramas. Al conjunto formado por las 16 tramas se le llama multitrama. Las 16 tramas que componen una multitrama se numeran del 0 al 15. La alineación de la multitrama se basa en la utilización de una palabra de 4 bits en los 4 primeros bits del intervalo de tiempo 16 de la trama número 0. Aquí podemos ver justamente que tenemos la alineación de trama en el primer canal vocal de los 32 canales vocales de la primera trama, y en el canal número 16 de esa primera trama lo que se hace es la alineación multitrama.
Entonces, el primer canal vocal va a ser asignado para la alineación de la trama, esta, la que está en este momento. Y el canal 16 va a ser el de alineación de la multitrama. Por otra parte, vamos a tener que el canal 16 va a estar asignado para la señalización, 4 bits para los canales bajos y 4 bits para los canales altos. Vemos acá el número de trama y el número de bits. Entonces, en el intervalo de tiempo 16 de cada una de las tramas asignaremos. Si la trama es la 0, vamos a tener esta combinación. Si la trama es 1, vamos a tener la información contenida entre A1 y B1 y entre A16 y B16. Y en la trama 2, A2B2 y A17 B17, y así sucesivamente. El equipo recomendado tiene una velocidad de 2048K, la línea de transmisión coaxial, 75 resistivo, y el código base el HDB3RZ, en que se usa preferentemente con una tensión nominal de 2,37 voltios. Bien, de esta forma hemos concluido el tema de PDH. Nos vemos en la clase número 5.